Amén. Estamos viendo el gran yo soy y los yo soy de parte de Jesús. Ahora, vimos ya las semanas anteriores que Jesús dice yo soy el pan de vida y una de las ideas principales que encontrábamos en este pan es que Jesús dice yo soy el pan de vida y a pesar de que no lo dice directamente, pero también el mensaje nos decía ustedes son los encargados de llevar el pan a quienes están con hambre. El pan no va a ir caminando solito, sino que somos nosotros los portadores de ese pan y debemos entregarlo también con esa misma gracia con que hemos recibido pan de parte de Dios, este pan del cielo que es Jesús, también poder llegar a otros con este pan a los que tienen hambre. La semana pasada hablamos acerca de la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y a pesar de que el mismo Jesús dijo, vosotros sois la luz, ¿cierto? Pero uno puede decir, bueno, ¿quién es la luz? ¿Jesús es la luz o somos nosotros? Obviamente nosotros no podemos brillar por nuestra propia cuenta, sino que nosotros reflejamos la gloria de Dios y reflejamos la luz de Dios. Cuando la bendición sacerdotal sobre el pueblo de Dios dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, la idea siempre es esa, que somos el reflejo de la gloria de Dios y de esa manera tenemos que alumbrar al mundo. Cuando alumbramos al mundo también nosotros somos alumbrados, y decíamos la semana pasada que la luz expone, Y si bien es cierto, no somos nosotros los encargados, así como llegaron estos hombres delante de Jesús con esta mujer adúltera, ¿cierto? Y cada hombre tenía su foco apuntando sobre esta mujer. Todos los reflectores de estos hombres apuntaban sobre esta mujer. Obviamente quien porta el foco, quien porta la linterna, él queda en oscuridad, pero lo que está delante de él está alumbrado. Y estos hombres así estaban exponiendo el pecado de esta mujer. Pero Jesús hace volver esa luz hacia ellos mismos, diciendo en cierta medida, alúmbrense primero ustedes, y cuando se alumbren y se vean bien, verán entonces sus propias faltas. Ya lo dijo Jesús, ¿cierto? Antes, primero saca la viga de tu ojo. Y el punto en esto también es que vas a estar tan ocupado sacando la viga de tu ojo que no te va a quedar tiempo para andar llevando mujeres adúlteras delante de los demás. Jesús toma a la mujer y le dice, no lo hagas más, no. Pero Jesús le dice, yo no te condeno, tampoco vete y no peques más. Pero en cierta medida Jesús lo hace diciendo, esta luz va a alumbrar a los hombres y los va a llevar. Los pecados no son expuestos para avergonzar, sino para darnos cuenta cuán necesitados estamos y que no nos habíamos dado cuenta qué tan sucios estábamos. Otra vez hemos ocupado la idea que podemos mostrar un paño blanco, ¿cierto? Y se ve limpio, pero tal vez si lo examinamos a la luz, y con estas luces ultravioleta, en la fábrica usaban, ¿cierto?, para detectar las fallas, esa luz ultravioleta, ¿cierto? Cuando de repente uno veía las fallas en la tela o en el hilado, una luz ultravioleta y se detectaban algunas cosas ahí que al ojo humano no era posible verlas. La luz de Cristo nos expone de esa manera. El mundo sin Cristo, sin esta luz, es incapaz de ver su pecado. Y cuando hablamos de pecado, uno piensa, pecados grandes. No, a veces ver esas cosas que se nos pasan de largo. Esas cosas que como seres humanos nos estorban, nos molestan. Pueden ser vicios de la carne, qué sé yo, como siempre decimos, el fumar, el tomar, otras cosas, pero tiene que ver también con un montón de otros vicios que a veces ocupamos, como por ejemplo la envidia, que nos volvemos, esa mentira compulsiva, que mentimos por todo, o sea, nos preguntan la hora y ya estamos mintiendo, o sea, o ni nos preguntan y ya estamos. Tenemos tantos vicios que a veces somos incapaces de ver y lo estamos tapando con excusas. La luz de Cristo nos hace, saben que aquí no hay excusas, por cuanto todos pecaron y nuestros pecados son expuestos a la luz. Insisto, no son expuestos para avergonzarnos, sino para decir, no estamos tan bien como creíamos estar. Es necesario cambiar, es necesario mejorar, es necesario crecer. Esta es la luz que alumbra al mundo. Llegamos al tercer yo soy de Jesús en Juan capítulo 10. Y hay dos ideas que vamos a ver acá, pero una la vamos a ver hoy día, así que alcanzamos a verla completa y la próxima semana vemos la siguiente. En Juan capítulo 10, versículos del 2 al 9,
Jesús habla de la puerta de las ovejas. Y también en el mismo pasaje hablará de yo soy el buen pastor, ¿ya? Pero Jesús es ambas cosas, es la puerta de las ovejas y es el buen pastor. Vamos a comenzar hoy día viendo yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué hace una puerta? ¿Qué hace una puerta? Dependiendo de qué lado de la puerta esté. Se abre, se cierra, puede permanecer abierta, puede permanecer cerrada. Hay quien está del otro lado de la puerta y hay quien está de este lado de la puerta. A veces nos toca estar de un lado, a veces nos toca estar del otro, y Jesús es esta puerta. Ahora, muchos ejemplos son dados en la Biblia, y a veces uno le busca hasta la quinta pata al gato, ¿cierto? Y son ejemplos, claro. Jesús es la puerta, pero ¿dónde está la manilla? Y bueno, sí, es una puerta, pero puede ser una puerta sin manilla. Puede ser una puerta de vaivén, puede ser una puerta de hierro, puede ser una puerta de madera. Hay muchos tipos de puertas, ¿cierto? Pero hay ciertas ideas generales con respecto a esta puerta que Jesús quiere transmitirnos en esta idea. En primer lugar, Jesús está distinguiendo a los falsos maestros de lo que Él es. Anteriormente a esto, Jesús sana a un ciego en el capítulo 9. Los fariseos cuestionan el milagro de Jesús. Jesús les habla acerca de la ceguera espiritual y luego termina hablando acerca del redil y acerca de esta puerta y de este pastor. Una de las cosas que Jesús tenía en contra de ellos es que la tarea de los religiosos, los que cuestionaban a Jesús, era llevar la gente a Jesús, ¿ya? Es decir, en cierta medida, llevarlos al redil, conducir a las ovejas. Pero estos religiosos estaban haciendo todo lo contrario, estaban alejando a la gente de Dios. En su búsqueda de la santidad, en su búsqueda de la pureza, estaban excluyendo a la gente que necesitaba acercarse a Dios. Es como que alguien quisiera tener un hospital con pura gente sana. No tiene ningún sentido. El hospital está hecho para sanar gente, para cuidar gente, para darle tratamiento a las personas. No tiene sentido un hospital y que se reciben solamente gente sana. Son como la ISAPRE. La ISAPRE el otro día tuve que firmar unos papeles y declarar un montón de cosas que no tengo, ni esto otro. Qué buen negocio, ¿cierto? Qué buen negocio. Claro, así funciona. Qué terrible que así sea, ¿cierto? El negocio de la salud. Pero finalmente los hospitales están hechos para atender a la gente que está enferma. Pero los fariseos y los religiosos habían hecho todo lo contrario. Habían bloqueado las puertas para que entrara solamente gente sana o quienes ellos determinaban que estaban sanos. Jesús les saca de este error o los confronta con este error. Por otro lado, también los fariseos ponían más carga sobre las personas y esto llevaba a la frustración. Mire, la otra vez decíamos, ¿qué tan lejos estamos nosotros de convertirnos en fariseos? Y si bien es cierto, nosotros hablamos del pecado, de la carga del pecado y que necesitamos cambiar, creo que hacemos lo que Jesús hace y dice cuando dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y de hecho, Jesús, el llamado que hace a los que están trabajados, cargados, cansados, enfermos, pecadores, que vengan hacia Él. Terrible sería que Jesús pusiera más condenación sobre nosotros, que nunca pudiéramos aliviar nuestras cargas. Los religiosos de la época hacían eso, ponían cargas sobre las personas, las hacían sentir más pecadoras o tal vez no más pecadoras, pero las hacían cargar ellas mismas con su pecado.
y nunca encontrar salida, y nunca encontrar solución. Es como una persona que se vive golpeando el pecho, ¿cierto? Por ser pecador, pero no encuentra una salida. Entonces, muchas veces la iglesia de Cristo ha hecho que la gente se sienta culpable y muera en el intento de ser santos o de ser puros. La iglesia debe confrontar al ser humano con su pecado, sí, pero también debe ofrecerles la puerta de salida o la puerta de entrada al reino. Entonces, no sirve de nada a la iglesia que lo único que hace es, como decíamos la semana pasada, apuntar a la gente con estás pecando, estás pecando. Pero frente a la pregunta, ¿y qué vamos a hacer entonces? La iglesia no sepa qué responder, sino que la iglesia simplemente condena, pero nunca llama. Por eso que me llama la atención la predicación de Pedro en el libro de los Hechos. Cuando Pedro predica un mensaje potente, alumbrando con un gran foco el pecado del pueblo que habían crucificado a Jesús, en el libro de los Hechos, en su primer discurso. Frente a este discurso, la gente dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Si Pedro hubiera quedado con el foco ahí, simplemente tal vez habría dicho, no sé, arréglensela ustedes. Yo simplemente lo que hago es exponer vuestras faltas, vuestro pecado. Pero Pedro le hace la invitación, abre la puerta y le dice, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Entonces, la invitación de la iglesia ha de ser esa. Decirle a la gente, el pecado está en tu vida, pero tienes en Cristo la respuesta, la solución. Los fariseos habían hecho tal vez solamente la mitad de la pega, exponer el pecado. Ahora, ocultando el propio también. Ellos eran incapaces de ver su propio pecado, pero no proponían una salida. No proponían una salida. Esto es lo que se conoce como el legalismo. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. Ahora, como les decía, las figuras no son perfectas porque nadie podría imaginarse a Jesús con una perilla o con una manilla en la cara. Por eso que a veces, cierto, nuestras ideas son un poco imperfectas en este sentido. Es un lenguaje simbólico. La puerta entonces puede tener dos finalidades, servir como entrada o también como salida de un lugar determinado. Decíamos, el pasaje nos muestra varias ideas, que Jesús es la puerta. También la idea, y vamos a ver la próxima semana, Jesús es el pastor. Dice, más aún dice, soy el buen pastor. En la antigüedad, ¿cierto? El pueblo conocía a Jehová como el pastor también. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Jesús dirá también, yo soy el buen pastor. No está diciendo que es mejor, ¿cierto? Sino que está diciendo, yo soy el buen pastor. Esta figura del pastor tan querida, tan amada por los antiguos, tan amada por mucha gente. Usted donde abre la Biblia y lee o recita el Salmo 23, es muy bien recibido. Son palabras de ánimo, de aliento. Jesús también nos da estas palabras de aliento. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Y a pesar de que la figura no es perfecta, a veces, cierto, nos referimos a nosotros como ovejas, que la oveja es porfiada, que la oveja aquí, que la oveja allá, pero a veces decimos, pucha, somos bien fome las ovejas. Entonces, las figuras son perfectas. Si usted se siente completamente una oveja, déjeme decirle que no está tan bien. Porque somos ovejas, sí, por un lado, pero también la Biblia nos habla que debemos ser sagaces, que debemos ser despiertos, y la oveja, si fuéramos siempre ovejas, seríamos muy pajarones. Entonces, seamos ovejas para ciertas cosas, ¿cierto? Pero no para todo. Ovejas en este sentido, en dejarnos guiar por el pastor. Pero no simplemente, ¿cierto?, quedarme brazos cruzados hasta que el pastor me diga para dónde tengo que ir, porque también la Biblia nos enseña acerca de esa iniciativa que el creyente debe tener, que debe ir, el apóstol Pablo hablará del soldado, hablará del agricultor, ¿cierto? Entonces, no, yo prefiero ser una oveja, que me lleven para todas partes. Entonces, mucha gente a veces se siente oveja, pero olvida las otras ideas que acerca del creyente hay. Esas que nos invitan en la actividad, al ser inteligente, ¿cierto? Entonces, como somos ovejas, dejémosle la pega al Señor. No, hay mucha pega que nosotros podemos hacer. Pero si seguimos sintiéndonos como ovejas, nunca vamos a avanzar en el camino.
Y habla acerca también de los bandidos, de los ladrones. Y obviamente Jesús está refiriendo directamente a los fariseos, a los religiosos de la época, acerca de estos ladrones. Dirá en el versículo 10 del capítulo 10 de Juan: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿cierto? ¿A quién se referirá? Bueno, algunos dicen se refiere a Satanás, pero la verdad es que se refiere a los fariseos, a los que antiguamente lo estaban ahí criticando, a los que estaban cuestionando. En el capítulo 9, versículo 13, que llegan los fariseos y cuestionan el milagro de la sanidad del ciego. Es a ellos a quienes Jesús se refiere con respecto a estos falsos maestros, a estos ladrones de la fe. Hay varios puntos importantes que podemos sacar aquí en este pasaje, en esta enseñanza acerca de la puerta. En primer lugar, esta idea nos confronta con nuestra situación inicial, antes de conocer al Señor. Bueno, alguno podrá decir, yo toda la vida he creído en Dios. Sí, una cosa es cierto es creer en Dios, otra cosa es ser un seguidor de Cristo. Y eso es lo que a veces nos diferencia cuando la gente dice, no, pero si yo toda la vida he creído en Dios. Sí, pero tal vez lo que nos diferencia a los cristianos practicantes es que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y justamente lo que hablamos hace un rato atrás, que estudiamos la Biblia para poder reaccionar bíblicamente y espiritualmente a las situaciones de la vida, como por ejemplo lo que hablamos recién, un familiar enfermo y otras situaciones en este sentido. Así que esta historia de la parábola del redil, de la puerta, de las ovejas, del pastor, nos da una idea de cuál es nuestra situación inicial. Dice que todos éramos ovejas perdidas, descarriadas. Ovejas, ¿cierto? Que andábamos por los campos perdidos sin la capacidad de defendernos. Una oveja sola no puede hacer mucho. Una oveja sola perdida en el monte, no es mucho lo que puede hacer. Y mientras preparaba esto también me imaginaba todo lo que le sucedería a una oveja descarriada, o sea, una oveja perdida, ¿cierto? Imagínese usted el campo, una oveja lejos de la manada. ¿Qué le puede pasar a una oveja ahí? ¿Qué comerá una oveja perdida? ¿Sabrá qué pasto tiene que comer? O no sé, porque me parece que dice, no, parece ser, yo no sé si esto será verdad, pero algunos dicen, no, si está sola, come cualquier pasto, se puede envenenar, se puede morir. No sé si será tan así, pero lo más probable es que pudiera ser. Así que, si nosotros nos comparamos en ese sentido también con una oveja perdida, una oveja descarriada, sin la capacidad de defenderse, sin formar parte de un rebaño, sin tener un lugar o un redil donde descansar. Una de las ventajas que tiene pertenecer a un rebaño, a una iglesia, a un redil, y es parte del propósito, es que podemos cuidarnos también entre nosotros. Hemos dicho en otras ocasiones, y es respetable hasta cierto punto, creo yo, cuando la gente dice, no, mire, yo estoy pasando por una situación, prefiero quedarme en mi casa yo oro, leo la palabra, y podemos decir, bueno, si está en comunión con Dios, está bien. Si usted ora a Dios, tal vez tiene algún conflicto con la iglesia, tal vez viene saliendo de alguna situación dolorosa, que pasa mucho, ¿cierto? Y muchas personas que han pasado alguna situación dolorosa en alguna congregación, se han apartado de la congregación y hacen su vida espiritual solitos en su casa mientras se están sanando, mientras se están curando. Uno pudiera decir, sí, mira, ojalá hagas ese proceso, pero no para que te quedes toda la vida o el resto de tu vida en tu casa. Probablemente hay un proceso de sanidad ahí, que hubo alguna situación complicada, pero el propósito de Dios no es que estemos lejos del rebaño, porque lo que nos aporta el rebaño, lo que nos aporta la comunidad, la comunión con los hermanos, eso es algo que en la soledad de su casa no se va a lograr. ¿Usted puede orar al Señor? Sí, por supuesto. ¿Dios le va a escuchar? Claro que sí. ¿Usted puede cantar a Dios y Dios va a recibir su adoración? Claro que sí. ¿Usted va a leer la palabra y Dios puede iluminar y puede revelar a su corazón misterios de la palabra? Claro que sí. Pero se va a estar perdiendo esto, la comunión, el compartir esas historias que nos hacen bien a todos. Entonces, sí, algún pastor, yo no soy pastor, pero el pastor podrá decir, mire hermano, sí, yo entiendo su situación, pero ojalá usted pronto pueda sanar su corazón y pueda volver. Y yo creo que hemos escuchado muchas historias de hermanos que han estado en esa situación, y creo que
los pastores, no sé si todos habrán dicho, no es saludable que usted se quede solito. Mientras, es como decir, estos cuidados, está en un tratamiento, pero cuando eso termine, usted tiene que volver a esa comunidad, porque lo que aporta la comunidad, el rebaño, lo que habla Jesús acerca de este redil, es lo que nos conviene. Estando fuera del redil, como también estas personas que a veces, ¿cierto?, se separan por alguna situación complicada que le haya sucedido, estando separados del redil somos también fáciles de ser engañados. A veces también la gente que se queda en sus casas y como le digo, vive su vida espiritual en la soledad de su casa, puede llegar también a ser presa del engaño del enemigo. Porque esto que se hace en la comunidad también de discutir la palabra, de comentar la palabra, la persona sola en su casa va a estar solamente autoconvencida de lo que cree y lo que no cree. Y va a sacar sus propias conclusiones, pero esto lo va a perder también y va a ser también presa fácil de ser engañada. Estando lejos del redil somos incapaces de defendernos. Si viene un lobo y la oveja está sola, comeró nomás la oveja, ¿cierto? Otra idea también interesante, que es muy literal, ¿ya? Fuera del redil, lejos del redil, somos incapaces de producir algo bueno. Las ovejas cada cierto tiempo tienen que ser esquiladas, ¿cierto?, para que su lana pueda ser trabajada y todo lo demás. ¿Ha visto esas ovejas descuidadas por años y que supuestamente esa lana, que puede servir para muchas cosas, con una oveja bien cuidada, al final se convierte en una carga para el mismo animal? Produce lana, ¿cierto? Sí, sigue produciendo lana, pero al no recibir los cuidados necesarios, sin un buen pastor que las esquile, toda esa lana se pierde. Es un estorbo para la misma oveja. Que uno diría, una oveja produce lana, todo lo demás. Sí, pero si la oveja está sola, esa lana probablemente se va a desperdiciar y le va a hacer daño a la misma oveja. Esto es algo bastante literal, pero llévalo a la parte espiritual también. Muchos creyentes probablemente tienen mucho que producir, pero en la soledad, sin estar en el rebaño, toda esa producción se va a perder. Sus talentos, sus dones, se van a perder, se van a extraviar. Y el propósito de Dios no es que los dones se pierdan y se extravíen, por el contrario, la idea es que sean trabajados. ¿Se acuerdan la palabra de los talentos? Tal vez muchos creyentes viven sus vidas espirituales, ¿cierto?, orando, leyendo la palabra, teniendo comunión con Dios en la soledad de sus casas, pero hay mucha producción que está quedando estancada porque esos creyentes están estancados en su producción de hacer, no digo hacer lo bueno, tal vez no estén haciendo lo malo, pero es así como el que escondió, ¿cierto?, los talentos, ¿se acuerda? Y yo prefiero esconderlo porque, o sea, no hizo nada malo, no malgastó esos talentos que le fueron encargados por su patrón, pero sí los escondió. Y probablemente aquel que está en su casa sin participar del rebaño está escondiendo gran parte de lo que Dios le ha entregado para producir. Por eso que no es bueno estar lejos del rebaño. Puede ser comprensible bajo cierto punto de vista, pero el deseo de Dios no es que te quedes en tu casa, hermano, hermana. Bueno, esta predicación no va. Hermano, esto no es para tirar la oreja a los que van a escuchar. Los que vienen, ¿cierto?, los domingos, perfecto. Los que no vienen al estudio bíblico, lo menos que lo escuchan, pero la idea es eso, que produzcamos. El redil contiene todos estos beneficios, todas estas ventajas son las que el redil trae, estando dentro de este redil, estando dentro de las puertas de este redil. Este pastor, Jesús, nos busca y nos encuentra. Dice el libro de Romanos que estando nosotros muertos en nuestros pecados, viene alguien que nos rescata, que es Jesús. No tenemos capacidad de acercarnos a Él, sino que Él es quien se acerca a nosotros. No elegimos nosotros a Jesús, sino que Él nos eligió a nosotros y Él nos buscó. Esta figura del pastor llevando a las ovejas y hacerlas entrar por la puerta es la labor que el pastor hace. Las ovejas, no sé si todas, no, por lo menos la parábola funciona de esa manera, son incapaces de encontrar la entrada al redil por cuenta propia. Necesitan de la ayuda del pastor.
Y también ese de los perros ovejeros, ¿cierto? Ahí todos esos videos cuando ya... Parece que las ovejas son incapaces de llegar solas. Eh, y, y hay incluso concursos en otros países donde ponen unos corrales ahí y las ovejas andan así un montón para todos lados y los perros las llevan, ¿cierto? Y los perros la hacen entrar en ese lugar, a punta, no sé si mordisco o ladrido, hacen entrar. Y las ovejas, ¿cierto? Así el lote, todo en bloque, van entrando y se ven como una masa que va entrando ahí. Yo espero que como iglesia no nos veamos como una masa entrando, ¿cierto? De esa manera, pero usted me entiende la idea. A través de Jesús entramos al redil. El redil representa la comunión que podemos tener como miembros de una congregación formando un cuerpo de Cristo. Estando en el redil podemos ser limpiados o esquilados, puede decir aquí, ¿cierto? O cuidados, simplemente. Cuidados dentro de este redil. Estando lejos del redil somos incapaces de que nuestra lana sirva para algo. Al estar en el redil crecemos y nos desarrollamos. Una oveja fuera del redil puede tal vez comer lo que no conviene o si deja de comer se va a morir. Es importante estar dentro de este redil, estar dentro de esta puerta. Somos protegidos, somos sanados, nos fortalecemos, pero cuando salimos del redil, entonces el peligro está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el propósito de Jesús al decir soy la puerta de las ovejas? Es esta puerta que se abre para que entremos, para que estemos dentro. Si no hay puerta, entonces podemos escaparnos fácilmente. Pero lo más terrible también es que puede entrar cualquiera a hacer ese daño, a causar daño. Jesús quiere protegernos al interior de acá. Y yo no digo, por ejemplo, que nosotros vamos a cerrar la puerta para que no entre nadie que no sea... Porque la puerta la abrimos para que entre todo el que quiera, ¿cierto? Pero entendemos que le decimos, bueno, entra, acá hay salvación, acá hay bendición, acá hay vida eterna. Es Jesús quien está en la puerta y invita a entrar. Porque son los de afuera quienes necesitan entrar acá. La puerta en ese sentido no está cerrada, sino que es Cristo quien está en la puerta haciendo la invitación a entrar. Y como decía anteriormente, no es que decir, no, pero Jesús no va a dejar entrar a cualquiera. Entren todos los que quieran. Aquí adentro hay protección. Yo llegaba a pensar, sí, pero ¿y si entra el lobo? Capaz que hasta el lobo se convierta. Pero también entiendo la idea que siendo iglesia, siendo un rebaño, siendo sanos, teniendo agua, teniendo comida y teniendo el buen pastor, no importa lo que entre por esa puerta, estamos protegidos acá adentro. Y la idea es esa, que aquí adentro nos sintamos seguros también y hay protección. Ahora, cuando digo aquí adentro, no me refiero aquí adentro de la iglesia física, me refiero en la comunidad, en la congregación. ¿Se entiende así, cierto? No quiere decir que los hermanos que están en su casa hoy día estén desprotegidos y el diablo se los va a comer con zapatos. No, no quiere decir eso. Podemos irnos de aquí y estar dentro del redil. Podemos salir de esas puertas, pero seguimos estando dentro del rebaño, seguimos siendo ovejas y Cristo sigue siendo nuestro pastor y sigue manteniendo la puerta bloqueada para que el peligro no entre, pero también para todo el que quiera entrar y que esté dispuesto a ser del rebaño, pueda entrar tranquilamente. Por eso le decía, las figuras a veces no son perfectas, porque nosotros decimos, sí, pero es que a veces entra gente que no quiere nada con Dios acá. La pregunta es, si entra, ¿qué va a hacer acá? ¿Nos podrá causar daño alguien que entre con malas intenciones si el pastor está a nuestro cuidado? ¿Si las ovejas están bien alimentadas? Yo podría decir, bueno, puede que sí, depende de la oveja. Porque si hay ovejas robustas adentro, van a estar en confianza. Pero si hay una oveja medio debilucha, mejor que se quede afuera. Entonces, insisto, las ideas del pastor de la puerta son perfectas hasta cierto punto, pero también decimos, sí, pastores, que también hay ovejas que son más o menos, ¿cómo se puede decir? Son más nuevitas. No están tan preparadas.
¿Y qué hacemos ahí entonces? ¿Qué hacemos con esas ovejas que tal vez no tienen tanta confianza, o no son ovejas robustas, o no son ovejas, ¿cómo se puede decir? Ya que estén fortalecidas y bien alimentadas? ¿Habrá de todo tipo de ovejas dentro de un redil? Sí. Lo que decíamos anteriormente, hay ovejas que tal vez dan mucha lana, dicen algunos, ¿cierto? Que dan poca lana. Otras ovejas que se enferman mucho, y no hablo de enfermedades físicas, también enfermedades espirituales. Pero lo importante, y para cerrar este punto, lo importante es estar dentro. Yo prefiero una oveja enferma dentro del redil que una oveja enferma fuera del redil. Lamentablemente muchos creyentes dirán, no quiero entrar al redil porque estoy enfermo. Y volvemos a la idea de antes, ven, acá es el lugar donde tienes que sanarte. No esperemos que la oveja se sane afuera para luego después volver a entrar. La invitación de Jesús es a estar dentro del redil. Probablemente aquella oveja descarriada, de la cual también Jesús habla, y que deja a las 99 y va, ¿cierto?, el pastor a buscar a esa oveja afuera no está en buenas condiciones. Y cuando la trae, ¿cierto?, sobre sus hombros y la devuelve al redil, porque probablemente la oveja es incapaz de moverse, ha perdido la capacidad también de moverse, de desplazarse, y probablemente también hasta su voluntad esté deteriorada. Y el pastor es quien tiene que, con sus fuerzas, volver a ingresarla al redil. Es hermosa la figura del pastor, es hermosa la figura de la puerta de las ovejas. Y Jesús dirá acerca de sí mismo, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículos 5 y versículo 9, para finalizar. Versículo 5, al extraño no seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este Jesús es la puerta, este Jesús es esta palabra que necesitamos oír para permanecer dentro. Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La idea de entrar y salir, como le decía, la puerta es para entrar, pero también es para salir. Ahora, el creyente a veces tiene la idea de que debe permanecer encerrado, lo que siempre los creyentes hemos dicho, entre las cuatro paredes, ¿cierto? Entonces tenemos miedo de salir. Pero también dice el pasaje, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces ambas ideas están puestas ahí. La oveja tiene que ser también capaz de comer del buen pasto. Tiene que ser también capaz de salir y el pastor donde lo lleve, ¿cierto?, comer de este pasto. Y vuelvo a la idea que expresaba hace varias semanas atrás, con respecto a que muchos creyentes, y nosotros también a veces hemos caído en la idea que, y no está mal, pero tenemos que mejorarnos un poco de esa idea. No sé cómo decirlo, mejorarnos un poco de la idea en que a veces decimos, acá adentro, y no está mal, insisto, pero creo que mejoremos esa idea. Yo me siento tan bien acá adentro en la iglesia, como que aquí adentro nomás estoy bien, pero cuando salgo parece que todos los dardos están sobre mí y soy incapaz de defenderme. Entonces, a veces nos sentimos ovejas en ese sentido y hasta cierto punto es bueno, pero no es bueno cuando salgo y estoy completamente indefenso. Porque el creyente tiene también que robustecerse para salir y hallar pastos, como dice el pasaje. Que seamos capaces de salir acá, de aquí, de este lugar de paz, de tranquilidad, donde uno se llena del Señor, donde hay alabanza, oración, comunión, pero cuando salgo parece que tengo que esconderme la bendición para que nadie me la robe y me la empiezan a sacar así como a pedazos y al final me quedo así como con un pichín de bendición. Y muchos creyentes a veces viven en ese sentido, en que solo aquí adentro hay bendición y son incapaces de retener esa bendición afuera.
Cuando la idea y el propósito de Dios es que recibamos bendición en este lugar, pero cuando salgamos repartamos esa bendición también y seamos canales de bendición en el lugar donde estemos, en la casa, en el trabajo. Entonces, mucha gente sale de aquí y en cuestión de minutos u horas, la bendición se les diluye entre las manos. Entonces, también eso es preocupante. Yo contaba cuando era, bueno, tiene también que ver con un tema de madurez. En mi inmadurez espiritual, cuando yo era lolo, para terminar, ahora sí termino, yo en retiro espiritual y quedaba saturadísimo del Señor, así, pero, oh, hermano, como decía el pastor, la dice nomás, salió todo lo que tenía que salir. Lleno del Señor, así, pero pleno, pero encendido en llamas, salía. Y llegaba a mi casa y mi papá y mi mamá me retaban porque no había hecho la cama. Entonces yo decía, el diablo que me quiere robar la bendición. Era yo el irresponsable que no cumplía. ¿Cómo? Entonces yo decía, el diablo me quiere robar la bendición. Bueno, mi vida desordenada en mi juventud, ¿cierto? Pensé que no cumpliera con mis labores y yo lo único que me preocupaba era llenarme del Señor nomás. Pero en mis deberes cotidianos y caseros no cumplía. Entonces yo le echaba la culpa que el diablo me robaba la bendición o que mi papá o mi mamá no entendían mi espiritualidad o que ellos eran menos espirituales que yo. Y era simplemente producto de mi inmadurez. Bueno, eso como muestra nomás, ¿cierto? A veces nosotros le echamos la culpa al papá, a la mamá, a quien sea que nos roba la bendición y a veces somos nosotros mismos que descuidamos aspectos de nuestra vida que son complementarios. La vida espiritual, ¿cierto? Se ha de vivir en abundancia dentro de la iglesia con la alabanza, con los cánticos, con la adoración, pero también con las responsabilidades que me tocan afuera. Entonces a veces yo le echo la culpa que me robaron la bendición cuando soy yo mismo quien soy incapaz de retener esa bendición por mis descuidos, por mis irresponsabilidades. Entonces, oveja, sí, hasta cierto punto nomás, hermano. Porque a veces cuando somos simplemente ovejas y perdemos la sagacidad, perdemos la astucia, perdemos la disciplina, entonces ya la figura de oveja no me acomoda mucho. Algunos creyentes le acomodan la figura de oveja porque prefieren quedarse echados de espalda y que el pastor haga toda la pega. Pero no es la idea que Dios quiere con respecto a nosotros. Entonces, si alguno lee la parte de la oveja nomás y se echa al bolsillo el resto del Nuevo Testamento, está equivocado. Entonces, seamos sabios para entender también este mensaje. Amén. Solamente hasta aquí.